Bueno, el siguiente proyecto es como pueden observar, es una casa domótica. Consiste en el cual se encienden los ventiladores y los LED mediante comandos que se los ejecuta por una PC o portátil. Bueno, para empezar a realizar este proyecto, manejamos los diferentes materiales que se podría decir que son el material principal que es el Raspberry Pi 3, un protoboard. Utilizamos resistencias de 1 k ohmios. Aquí están los dos relay. Tenemos ventiladores que esto lo pueden conseguir en cualquier ferretería o de la misma PC. Acá tenemos un componente que es el servo, en el cual su función principal es para poder abrir y cerrar una puerta o qué sé yo, un ascensor mediante comando. Bueno, los materiales son los más principales eso, como les había mencionado, tenemos el Raspberry, el protoboard, utilizamos LED y los demás cablecitos que son hembra y macho, los respectivos LED, a ver qué más, y todo esto es una estructura de la maqueta. Bueno, el punto principal, ¿cómo lo realizamos? El primer paso, acá tenemos el Raspberry. El Raspberry es un punto más amplio en el cual tiene diferentes funciones. Se los puede aplicar para diferentes proyectos. Acá tengo un pequeño esquema, un diagrama de cómo funciona más o menos el Raspberry con cada punto. Acá pueden observar están los diferentes puntos del Raspberry que se lo va contando de esta manera. Ahí se puede observar que están las salidas de 5 voltios, de Grom que significa tierra, están con sus respectivos colores. Todo eso es GPI 2, 3, 4, esas son las salidas que Raspberry dispone para poder conectar a cualquier salida, ya sea un ventilador, un LED, un foco, cualquier accesorio. Bueno, eso es la parte principal de los pines, de estos pines de acá del Raspberry. Bueno, ¿cómo lo realizamos las conexiones? Vamos a empezar por una conexión eh, muy sencilla, que es con el relay. ¿Para qué sirve el relay? El relay nos da una función principal que sería de transmitir energía o no. Este es el que limita si da energía o no para que se prenda un accesorio. Como podemos ver, acá tenemos dos relay y con sus respectivas salidas, que son en este caso tres salidas. ¿Para qué sirven las diferentes salidas? La primera salida del relay es donde se conecta directamente al material que vamos a encender. En este caso sería a un foco. El primer puntito se lo instala un pequeño cable que va a una salida de un enchufe. Bueno, en este caso un solo enchufe. En ese enchufe, para poder conectar, como ya les mencioné, ya sea un ventilador, sea un foco, cualquiera de esos componentes en el cual se lo puede hacer funcionar. En la salida 2 tenemos en la salida 2 del relay, en la salida 2 esa conexión va directamente al conector de la corriente, al conector que se lo va a realizar a la corriente, al enchufe, a un solo conector, a uno solo. Y la tercera salida se lo deja, bueno, un vacío, no lo vamos a utilizar en este caso. Y el relay 2 de la misma manera, la primera salida va a ir conectado al siguiente conector, en este caso a un segundo enchufe para otra función de un segundo o tercer ventilador en este caso. Y la segunda salida del siguiente relay de la misma manera sale a la corriente directa, a la corriente directa. Ojo, en este caso acá tenemos un enchufe que tiene solo dos salidas, o sea, dos cablecitos. Ojo que estas dos salidas de la corriente del relay 1 y del relay 2 van conectados en uno solo. Acá tenemos los dos cables de la corriente del relay 1 y del relay 2. Eso va conectado a uno solo, sí, a uno solo. Y la siguiente salida de donde es de la salida de este conector. Como acá podemos observar, también tiene dos cableados, dos patitas, dos cableados. El verde que va directamente del relay, de la primera salida, y este segundo que va conectado a la corriente del segundo cable en sí, del segundo cablecito.
De la misma manera, el siguiente conector, su segunda salida, van a ir unidas a la salida del segundo cable a conectar a la corriente. Bueno, esa es la funcionalidad básica del relay. En este caso, ¿por qué lo hicimos esto? Para poder regular mediante comandos que se prendan las luces o ventiladores. Mediante comandos, es decir, para que no se prendan todos los ventiladores a la misma vez. Es por eso que acá tenemos cuatro relay para poder utilizar los ventiladores que podemos observar acá. Ahí tenemos el ventilador uno que está al lado derecho y dos ventiladores al lado izquierdo. En este caso solo estamos utilizando tres accesorios y acá tenemos cuatro relay. El cuarto relay está como una opción, una salida libre va a quedar, que se lo puede conectar cualquier otro componente. Bueno, es la funcionalidad básica del relay. Su funcionalidad básica de estas tres salidas de relay. Y por otra parte podemos observar que acá la parte de atrás tiene 4 pines. Bueno, no se ve tan bien acá los pines. Tiene 4 pines, bueno, no logro ver las letritas, lo que dice. Pero en el primer pin, contando del lado de arriba del primer pin, de acá del lado de arriba, o mejor de este lado, ahí dice VCC, que significa que esa conexión va a ir directamente el cable azul conectado al protoboard positivo, o sea, de la línea positiva, así se va a ir a los 5 voltios del protoboard. El siguiente punto que dice IN2, esa IN2 que sería en este caso el cable plomito que va a ir conectado a un ventilador. En este caso acá tenemos el cable plomito, este de acá, que va a ir a un ventilador. Acá lo estoy colocando en este caso un LED para comprobar que cuando se prende el ventilador se va a encender también el LED. Ya saben la funcionalidad del LED, tiene dos patitas, la patita más larga que sería el lado positivo y la patita más corta que sería el lado negativo. La patita más corta se lo va a conectar, se lo va a hacer pisar en la tierra, o sea en el lado negativo del protoboard, y la patita más larga se lo conectamos a la misma dirección de la salida del IN2 del circuito. Y tenemos un segundo cable que en la misma dirección también está un cable amarillo, que eso va conectado directamente al Raspberry. ¿Para qué? Para poder anunciarlo, para poder declararlo qué pin va a ocupar en el Raspberry. En este caso, a ver, nos vamos a guiar por una pequeña tablita en la hoja. Si no me equivoco, ahí está ocupando el 1, el 2, el 3 y el 4. El 3 y el 4 sería en este caso el GPIO 13 y 19. Vamos a ocupar esos dos pines. Esos dos pines los estamos habilitando o declarando para que puedan encenderse los ventiladores. Es por eso que la conexión primero, no se olviden, ahí estamos declarando IN2, que vamos a utilizar este segundo enchufe, quiere decir un segundo enchufe que ya lo hicimos. ¿Por qué IN2? IN2 pertenece a este segundo relay y el que dice IN1 pertenece a este primer relay. IN2 va a ir a un conector, a un enchufe, y el IN1 va a ir a otro enchufe por separado, en sí distribuido las energías. Es por eso que ese IN1 vamos el cableado, lo conectamos al protoboard, y en la misma línea lo conectamos el siguiente cable distribuido al Raspberry para declarar lo que pin va a ocupar en este caso para poderlo utilizar mediante el código comando. Y de la misma manera, en la misma línea lo colocamos el LED, como ya les había mencionado, en el mismo orden, en la misma posición, con la patita más corta al lado negativo, con la patita más larga al lado positivo. Ese es el tipo de conexión que se va a realizar para los diferentes LED, que en este caso podemos ver. Acá en la maqueta están los cuartos divididos, ahí tenemos un LED, segundo LED, tercer LED. Ahí tenemos todos los LED que estamos utilizando. Esas conexiones van a ser de la misma manera como acá podemos observar, pero en este caso no lo estoy colocando ya un LED. Ahí estoy utilizando las 5 resistencias de 1K ohmios, en el cual va a regular un poco su voltaje.
Ahí tienen las 5 resistencias. Ahí en la misma dirección de las resistencias, en este lado donde estoy tocando el cable, en esa misma dirección, están los cables que estamos declarando a la salida del Raspberry, a la salida que va a ocupar en sí. En este caso, si le estamos habilitando el GPI 2, GPI 3, de acuerdo a qué posiciones lo quieran dar en sí. Esto del Raspberry lo pueden sacar la tablita de internet o de cualquier otro sitio, la funcionalidad.